Hay una idea que, aunque rara vez ocupa titulares o protagoniza conversaciones cotidianas, tiene una influencia enorme sobre la forma en que vivimos. No determina cuánto dinero tenemos, ni de dónde venimos, ni siquiera las dificultades que encontraremos por el camino. Sin embargo, influye profundamente en cómo interpretamos lo que nos sucede y, sobre todo, en cómo reaccionamos ante ello. Porque todos atravesamos momentos complicados. Conocemos la frustración de ver cómo algo no sale como esperábamos, la sensación de injusticia cuando las circunstancias parecen ponerse en contra, o la impotencia que aparece cuando la realidad no responde a nuestros planes. Lo que no siempre vemos es que, frente a esas mismas situaciones, algunas personas terminan sintiéndose atrapadas, mientras que otras encuentran la forma de seguir avanzando. Y muchas veces la diferencia no está en el problema que enfrentan, sino en el lugar donde deciden poner su atención. Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Si observamos nuestra vida con honestidad, veremos que existe una inclinación natural a buscar explicaciones fuera de nosotros mismos. Cuando algo sale mal, solemos mirar primero hacia las circunstancias. El trabajo, la economía, la falta de tiempo, la actitud de los demás o simplemente la mala suerte aparecen como candidatos perfectos para explicar aquello que no funciona. Y lo cierto es que muchas veces tienen parte de razón. Sería ingenuo afirmar o pensar que todo depende de nosotros. Hay acontecimientos que escapan completamente a nuestra voluntad. Nadie elige una enfermedad, una pérdida inesperada o ciertos golpes que la vida reparte sin previo aviso. Sin embargo, reconocer que existen factores externos no significa entregarles el control de nuestra existencia. Ahí es donde suele aparecer la confusión. Porque una cosa es aceptar que no controlamos todo lo que ocurre, y otra, muy distinta, es convencernos de que no podemos hacer nada con lo que ocurre. Hay personas que pasan años esperando el momento adecuado para empezar a vivir de la forma que desean. Esperan tener más tiempo para cuidar su salud. Esperan sentirse más motivadas para perseguir sus objetivos. Esperan que una relación mejore, que el trabajo cambie o que desaparezcan ciertos problemas antes de permitirse avanzar. Y, aunque esa espera suele parecer razonable, esconde una idea peligrosa. La idea de que nuestra vida comenzará realmente cuando las circunstancias finalmente se alineen. Pero la experiencia demuestra algo diferente. La vida nunca termina de ordenarse por completo. Cuando un problema desaparece, suele aparecer otro. Cuando alcanzamos una meta, surge una nueva preocupación. Cuando creemos haber llegado a un lugar seguro, descubrimos que la incertidumbre sigue formando parte del camino. Por eso resulta tan arriesgado construir nuestra paz sobre aquello que no controlamos, porque tarde o temprano acabamos entregando nuestro bienestar a fuerzas que cambian constantemente. Cuando escuchamos hablar de responsabilidad personal, algunas personas imaginan una especie de autosuficiencia extrema.
como si el mensaje fuera que todo depende de nosotros y que si algo sale mal, la culpa siempre es nuestra. Pero el control interno no tiene nada que ver con eso. En realidad, es una forma de dirigir la atención. Consiste en reconocer que existen muchas cosas que escapan a nuestro alcance y aún así elegir concentrar nuestra energía en aquello sobre lo que todavía podemos actuar. No podemos decidir cómo se comportarán los demás. No podemos controlar cada resultado. No podemos evitar todas las dificultades. Sin embargo, seguimos teniendo influencia sobre nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra forma de responder a lo que sucede. Y aunque eso pueda parecer poco, suele ser mucho más de lo que imaginamos. Porque cuando dejamos de luchar contra aquello que no podemos cambiar, empezamos a disponer de más energía para transformar aquello que sí está en nuestras manos. Imagina por un momento a dos personas que pierden su empleo el mismo día. Ambas reciben la misma noticia. Las dos sienten miedo, incertidumbre e incluso una cierta sensación de vértigo al pensar en el futuro. Sin embargo, con el paso de las semanas, sus caminos empiezan a separarse. La primera persona queda atrapada en una conversación constante sobre la injusticia de lo ocurrido. Dedica gran parte de su energía a recordar lo mal que actuó la empresa, a lamentarse por la situación y a pensar en cómo deberían haber sido las cosas. La segunda también experimenta dolor. También siente rabia y preocupación. No es más fuerte ni más optimista por naturaleza. La diferencia es que, después de permitirse sentir lo que necesita sentir, comienza a hacerse otra pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora con esta situación? ¿Puedo de alguna manera cambiar algo? ¿Está en mis manos el poder de hacer algo más? Y a partir de ahí empieza a actualizar su currículum, a contactar con personas de su entorno, a explorar nuevas oportunidades y a desarrollar habilidades que quizá había pospuesto durante años. Lo interesante es que ninguna de las dos controla la pérdida del empleo. Lo que cambia es la dirección de su mirada. Una permanece centrada en aquello que ya no puede modificar. La otra orienta su atención hacia aquello que todavía puede construir. Existe una diferencia fundamental que merece la pena comprender. Muchas personas rechazan la idea de asumir responsabilidad porque la confunden con la culpa. Sin embargo, son conceptos completamente distintos. La culpa suele mantenernos atrapados en el pasado. Nos obliga a revisar una y otra vez lo ocurrido, buscando explicaciones, errores o responsables. La responsabilidad, en cambio, dirige la mirada hacia el futuro. No pregunta únicamente por qué ocurrió algo, pregunta qué vamos a hacer ahora con ello. Y aunque la diferencia parezca pequeña, tiene consecuencias enormes. Porque una persona que vive instalada en la culpa suele quedarse inmóvil, mientras que una persona que asume responsabilidad recupera capacidad de acción. A lo largo de los años, he llegado a pensar que muchas veces la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Cuando atravesamos una dificultad, solemos preguntarnos ¿por qué nos ocurre eso precisamente a nosotros? Intentamos encontrar explicaciones, responsables o razones ocultas que den sentido al problema. Sin embargo, existe una pregunta mucho más útil. ¿Qué depende de mí ahora mismo? No dentro de un año, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, en este momento, ¿qué acción puedo realizar? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Qué paso, por pequeño que sea, está todavía bajo mi control? Porque la sensación de impotencia suele disminuir cuando volvemos a conectar con nuestra capacidad de actuar. Mientras escuchas esto, me gustaría que pensaras en tu propia experiencia. ¿Hay alguna situación de tu vida en la que hayas pasado demasiado tiempo esperando que cambiasen las circunstancias antes de actuar? ¿Recuerdas algún momento en el que decidiste centrarte en lo que sí dependía de ti y notaste una diferencia real?
Y hay una pregunta que me parece especialmente interesante. Cuando algo sale mal, ¿tu primera reacción suele ser buscar una explicación o buscar una solución? Me encantaría leerte en los comentarios porque, muchas veces, las experiencias compartidas por otras personas nos ayudan a ver aspectos de nuestra propia vida que habían pasado desapercibidos. La próxima vez que aparezca un problema, prueba algo simple. Antes de reaccionar, detente unos segundos y divide mentalmente la situación en dos partes. Por un lado, todo aquello que no depende de ti. Por otro, todo aquello sobre lo que todavía conservas algún margen de acción. Después, dedica la mayor parte de tu energía a la segunda lista, no porque sea más fácil, sino porque es el único lugar donde tus esfuerzos pueden producir un cambio real. Y descubrirás algo curioso. A menudo, las transformaciones importantes no comienzan con decisiones espectaculares, ni con grandes gestos heroicos. Empiezan con pequeños actos repetidos una y otra vez, hasta que terminan cambiando la dirección completa de una vida. Quizá el control interno no haga que la vida sea más cómoda. No evitará los problemas, las pérdidas, ni las decepciones que forman parte de la experiencia humana. Pero sí puede ofrecer algo extraordinariamente valioso. Puede devolverte la sensación de que sigues participando activamente en tu propia historia. Porque, aunque no podamos controlar el viento que empuja nuestro barco, todavía podemos aprender a orientar las velas. Y aunque no podamos decidir todo lo que nos sucede, siempre conservamos una cierta capacidad para decidir qué hacemos con ello. Y, en muchas ocasiones, esa diferencia aparentemente pequeña termina cambiándolo todo. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿En qué momento de tu vida descubriste el valor del control interno? ¿Hubo alguna situación que te enseñó que centrarte en lo que sí depende de ti era más útil que luchar contra aquello que no podías cambiar? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de reflexiones sobre disciplina, autocontrol, filosofía práctica y crecimiento personal, suscríbete a Control del Alma para seguir explorando juntos ideas que pueden ayudarte a comprender mejor tu mente y vivir con más serenidad. Nos vemos en la próxima reflexión.